Hola, buenos días. Me presento, soy Natalie García Cosío, aspirante a la licenciatura de Nutrición Aplicada que ofrece la Universidad Nacional y a Distancia de México, la UNAM. A continuación les hablaré un poco acerca de mi informe documental y de campo acerca del proyecto de la alimentación adecuada en la infección del virus del papiloma humano, sobre todo aunado a la prevención de cánceres tanto cérvico-uterino, ¿sí?, de pene y orofaringeos. Un poquito acerca de la introducción. Bueno, como sabemos, en pleno siglo XXI deberíamos de tener guías las cuales nos establezcan cómo actuar frente a situaciones de riesgo para las personas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Específicamente hablando de la infección del virus del papiloma humano, sabemos muy poco. Esto es por la misma naturaleza del virus y por la evolución de la enfermedad de la misma. No se tienen índices claros de exactamente en qué momento vamos a diagnosticarlo. Más o menos nos podemos dar una idea de cómo podemos tener un riesgo a contagiarnos de la infección, pero sigue siendo muy ambiguo el cómo nosotros vamos a tratar con una enfermedad ya establecida y cómo nosotros podemos prevenir más que nada las consecuencias, puesto que estamos hablando de consecuencias bastante graves, como lo vendría a ser la aparición de cánceres, y no solamente cánceres a nivel localizado, es decir, podemos presentar cáncer cérvico-uterino, como lo acabamos de mencionar, podemos presentar cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de áreas perianales, ¿sí?, cáncer de pene, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante hacer este parteaguas, puesto que la infección por virus de papiloma humano es la principal causa de infección vírica a través del contacto sexual y que afecta principalmente al sistema reproductor. Además, es muy importante mencionar que a través del contacto sexual no es la única forma en la cual nosotros podemos contagiarnos y transmitir este virus. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano se caracteriza por ser un virus de ADN de doble cadena o también conocido como de doble banda. Esta estructura que podemos ver aquí señalada nos precisa precisamente cómo está constituido nuestro virus de papiloma humano y en el interior podemos ver los pares de bases que constituyen a cada uno. Más adelante vamos a ir tocando el tema de cómo se divide estructuralmente. Además, también hemos dicho, se caracteriza por tener más de 8.000 pares de bases, ¿sí?, en su estructura. Pertenece a la familia Papillomaviridae, ¿sí?, y lo importante es que existen más de 39 géneros de este virus. Muy bien, ¿cómo se expresa el virus del papiloma humano? Bueno, tenemos dos partientes en este rubro, puesto que podemos encontrar genes, ¿sí?, que pueden tener una expresión temprana, los cuales están más que nada asociados a genes oncogénicos, es decir, van a producir lesiones tipo cancerígenas, que vendrían a ser las más graves, ¿sí?, las que se instauran de una manera mucho más rápida, como lo vendría a ser el virus tipo 16 y tipo 18, que de hecho son los más frecuentes a nivel nacional. Y también tenemos los virus de tipo L, que vendrían a ser los que se expresan de una manera tardía. Existen además más de 200 tipos de virus relacionados con el VPH, es decir, con el virus del papiloma humano. Hay que tener en cuenta que 40 tipos de estos virus van a ser transmitibles en su mayoría por contacto sexual, pero solamente 14 se consideran de alto riesgo para desarrollar cánceres de todos los tipos que hemos visto y solamente 12 son considerados de bajo riesgo, que hay que ser puntuales. Si estos virus, tanto de alto como de bajo riesgo, nosotros los podemos mantener a raya por medio de una correcta alimentación, no tienen la necesidad de progresar a cáncer. Sin embargo, bueno, la mayoría de los tipos de virus de VPH van a producir más que nada verrugas, ¿sí?, tanto en el área genital
como en el resto de la piel e incluso cavidad oral, que no van a progresar a la malignidad. Los virus son más importantes. Acabamos de decir los de alto riesgo, que vienen a considerarse el tipo 16 y el tipo 18, que en su 70% están asociados con cáncer cervicouterino, y los de bajo riesgo, que son el tipo 6 y el tipo 11, que generalmente dan lesiones tipo verrugas. Y pues bueno, dentro de este tipo de consecuencias que nosotros podríamos tener, vemos que se asocia con un 70% de todos los cánceres de tipo cervicouterino, un 35% de los cánceres de pene, 70% del cáncer orofaringio, 65% de los cánceres de vagina, 50% del área de la vulva, y asociado, sí, sobre todo tanto en personas del sexo homosexuales como de personas con orientación heterosexual, un 95% asociados a cánceres de tipo anal o del área perianal. ¿Qué factores van a facilitar la transmisión y el contagio de este virus? Bueno, puede ser de distinta índole, no exclusivo del contacto sexual, como lo vendría a ser el contacto materno-fetal directo e indirecto. Esto vendría a ser por medio del parto vaginal, por ejemplo. Si nosotros tenemos lesiones de tipo verrugosas y el niño atraviesa por el canal de parto, eso puede ser suficiente para el contagio, ya sea de la vía respiratoria, de la vía digestiva, o inclusive si en mucosas de esta área. Además, una de las principales causas de contagio de transmisión, sí, efectivamente es el contacto sexual directo sin protección. El contacto directo o indirecto de la piel o mucosas, es decir, si yo tengo microheridas tanto en mis mucosas a nivel interior o de manera externa, o yo me rasco en un lugar en el que tenga la lesión, yo puedo contagiarme o puedo inocularme a mí esa misma lesión. Y otra vendría a ser en un porcentaje menor la inoculación directa del virus, como por ejemplo por medio de una mala vacunación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo principales? Ya los hemos mencionado: la vida sexual activa sin protección, la contaminación a través del canal de parto, relaciones sexuales poligámicas, que sobre todo se den sin medios de protección, o un sistema inmune deficiente o incompetente, o que apenas está en desarrollo, como los pacientes pediátricos, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de factores se ven realmente asociados a la infección y la progresión del virus del papiloma humano? Pues principalmente la falta de vacunación. Actualmente contamos con varias vacunas. A nivel nacional se maneja la tetravalente, que nos protege contra estos 4 virus principales que hemos visto, que es el 16, el 18, el 6 y el 11. ¿Qué otro? La mala higiene, tanto a nivel genital, sí, como a nivel de la cavidad oral. ¿Qué otra cosa se ha visto asociada en gran porcentaje? El alcoholismo y sobre todo el tabaquismo, por todos los agentes lesivos que producen. A continuación vamos a ver los resultados de la investigación de campo, que tenía como un objetivo el poder indagar precisamente en los conocimientos tanto de los facultativos como de la población en general acerca del virus del papiloma humano, orientado más que nada a la alimentación. El lugar objetivo para este proyecto fue el Hospital Santa Rosa de Lima, encontrado en Ensenada, Baja California. Dentro de los entrevistados, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un especialista gineco-obstetra, además subespecializado en clínica de la reproducción, de la sexualidad, y con reconocimientos a través de la colposcopía, que es precisamente como nosotros podemos diagnosticar de una manera efectiva la infección por el virus. Dentro de las principales preguntas que se le hizo a la población en general es el rango de edad en el cual se encuentra, ¿sí? Este mayor número de infectados, que vendría a ser en edad reproductiva y en edad productiva. Como podemos ver aquí en la tabla, la mayoría de los entrevistados obtuvieron un rango etario desde los 20 a los 29 años de edad, siendo bastante considerable, puesto que es en estas etapas cuando recién se empieza a manifestar, ¿sí?, una infección como tal por el virus.
¿Qué otras preguntas se realizaron? Bueno, ¿sabes qué tipo de alimentos son altamente antioxidantes? Que vendría a suponer el primer paso para nosotros prevenir y tratar de manera adecuada la infección. En este caso se le presentan aquí estas varias opciones y vemos que tanto el 84.2% de los entrevistados concuerda en que tanto frutas como verduras, sí, altos en carotenos y vitamina C, son los ideales antioxidantes. También vemos que la mayoría de las personas, correspondientes a un 73.7%, sabe específicamente que la infección por el virus del papiloma humano pues es una infección por virus que puede desencadenar cánceres. Sin embargo, vemos que también un porcentaje considerable de la población, correspondiente a un 21.1%, asocia de manera errónea el que se trate de esta infección producida por un parásito y que únicamente se da en personas con orientación homosexual. ¿Qué otra cosa podemos dilucidar? Bueno, vemos que la mayoría de las personas sabe que para disminuir la probabilidad de contagio, uno debe de tener un sistema inmune adecuado a través de una alimentación diaria y sana, personalizada, además del uso de preservativo, ¿sí? Una de las importancias en este estudio es que las personas sí asocian el que el uso de preservativo únicamente debe de ser con personas desconocidas o del sexo, de la orientación, homosexual. Sin embargo, se ha visto que muchos de los contagiados y de los que manifiestan la enfermedad, sobre todo a nivel de consecuencias, cuentan con parejas de tipo heterosexual. Entonces, esto no exime el usar el preservativo únicamente en la orientación homosexual, ¿no? Bueno, ¿cómo que podemos nosotros concluir este estudio? ¿Cuáles vendrían a ser los cambios que delimiten o que nos permitan modificar ya sea el transcurso de la enfermedad junto con sus consecuencias, como prevenirlo a maneras tempranas? Lo primero debe de ser un cambio total del estilo de vida que se ha instaurado de manera paulatina. Esto para poder nosotros ir cambiando estos malos hábitos a manera global que nosotros tenemos. Dentro de lo primero debe ser una alimentación adecuada. Es por eso que necesitamos que nutriólogos a nivel nacional y a nivel internacional instauren, ¿sí?, guías clínicas, las cuales nos permitan precisamente poder orientar, ¿sí?, tanto a facultativos como a los pacientes de cuál es una alimentación adecuada. Además, instaurar, ¿sí?, actividad física, puesto sabemos que la alimentación no actúa, ¿sí?, en un 100% para la modificación de estos factores. Otro de los puntos importantes para combatir y controlar la infección por el virus del papiloma humano es la disminución del estrés, puesto que si una persona está sometido a un alto nivel de estrés, nuestro sistema inmune no trabaja de manera adecuada y tampoco nuestro sistema, ¿sí?, a nivel global. Y por último, pues una adecuada o una correcta higiene tanto del área genital como del área oral. ¿Qué tipo de alimentación nosotros podemos implementar? Pues alimentos que sean ricos en antioxidantes, alimentos que sean ricos en vitaminas, sobre todo vitamina C, ¿sí?, el instaurar ácido fólico, el instaurar una suplementación con complejo B y además contar con una rica que tenga altas cantidades de minerales. Esto es consumir más vegetales y frutas que tengan colores verdes, oscuros, amarillos, rojos, es decir, que sea colorido, que sea variado, puesto que estos alimentos son ricos en carotenos, los cuales son perfectos antioxidantes. Y otra recomendación sería anular totalmente o disminuir de una manera considerable los alimentos que sean procesados, que sean altos en azúcares refinados o en sal, puesto que la sal también es un factor cancerígeno o oncogénico, ¿no? Y pues bueno, por parte mía eso es todo. Espero que les haya gustado esta presentación y que nosotros podamos instaurar más adelante las guías dietéticas necesarias. Aquí concluye la primera fase del estudio, tanto para la UNAM como para mi proyecto personal. Más adelante publicaré en el blog personal la segunda fase de este estudio. Muchas gracias, hasta luego.